Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes 26 de septiembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Titular, estamos ya en los mínimos anuales, empezamos la semana en esa zona. Vamos a analizar en los gráficos a ver posibilidades de escenarios en estos próximos días. Antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos directos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini SP500 en su gráfico semanal. Hoy es lunes, así que echemos un vistazo a este marco temporal para ver un poco vela de la semana anterior, contexto y algunos otros detalles. Aquí fijaros un poco cómo la semana pasada pues el precio perdió una zona de soporte muy importante que teníamos aquí, en esos ahí cerquita de los 3.900, semana muy bajista, vemos una vela de cuerpo contundente llegando a esos mínimos de junio del año 2022. Como soportes a considerar en el caso de que se perdieran estos mínimos de este año 2022. La siguiente zona la encuadraríamos aquí en la zona de los 3.500 psicológicos, un poquito esta zona de aquí, pero hay un soporte intermedio, ¿vale? Aquí en esta zona, que ahora lo veremos, que está ahí cerquita de esa media de 200 en este marco temporal semanal, hablamos de los 3.565 aproximadamente, hay una pequeñita acumulación de antes de empezar el año 2021, aquí en esta zona de aquí, con lo cual podría ser un soporte intermedio coincidiendo, ¿no?, con esa confluencia de la media de 200 en este marco temporal semanal, y luego la zona de los 3.500 como soporte más relevante, que aparte de ser el número psicológico, nos viene también la zona del 50% de retroceso desde los mínimos de 2020 y también esta zona de máximos que dejó el precio aquí en ese último trimestre de 2020. Y luego ya la zona de los 3.000, aproximadamente 300, que un poco lo cogemos por esto, por ese nivel pre-pandemia, antes de que se produjera toda esa caída contundente. Ahí el precio dejó un máximo que podría también encontrar soporte en el caso, claro está, de que llegase el precio ahí. Así que vamos a bajar ahora a marcos menores para ver no ya soportes, porque estos los tenemos aquí ya comentados y graficados, sino resistencias y ver un poco esas posibilidades de movimientos en estos próximos días. En el gráfico diario vemos la vela del día del viernes, una vela bajista que llegó a tocar esos mínimos de junio casi ahí al milímetro, pero que cerró un poquito por encima de ellos. Ahí vemos en la sesión en el día de hoy que estamos otra vez atacando esa zona de soporte, pero de momento sin perderla. Tengamos en cuenta que es un soporte muy fuerte. En los mínimos del año, cuando no es una cosa que haya pasado hace 2 días, sino que viene de junio, pues es un soporte muy relevante y, hombre, a la primera estos niveles cuesta de romperlos, si es que fuera el caso. Con lo cual podríamos tener en estos próximos días pues algún tipo de rebote, de corrección después de estas caídas, que ahora veremos pues un poco más con detalle en marcos inferiores. Aquí en el gráfico de 4 horas ya se puede apreciar un poquito. Lo amplío bien. He marcado como un impulso contundente en 4 horas, el que nace aquí en los 3.930 aproximadamente y que tiene el final en la sesión del viernes. Ahí vemos cómo el precio, después de esa ruptura de esos niveles, hizo una corrección, aquí un pequeño pullback que tuvo lugar luego en la continuación, con lo cual es un impulso formado por 2 tramos, de aquí a aquí y de aquí a aquí. En el gráfico de 1 hora ya veremos también este último movimiento. Pero fijaros que tenemos un nivel importante de resistencia, el primero, en la zona de los 3.762 aproximadamente, que coincide con ese retroceso del 38,2% de toda esta caída. Luego tendríamos la zona del 61,8 en toda esa resistencia mayor, pero bueno, sería una corrección tal vez demasiado profunda. Y a mí me encaja que podría ser que el precio, que ahora veremos más en detalle, que está
lateralizando aquí en la zona de soporte mayor, está dejando un pequeño rango. Si rompiera en la parte superior, que ahora mismo son los máximos del día, podríamos ver un ataque a la zona, una corrección, ¿no? A la zona del 38,2 de este gran impulso bajista en los 3.762. Podríamos contemplar un poco esa subida, que sería un poco también fruto, ¿no?, del encuentro ante un soporte mayor, una corrección, un rebote importante hasta estos niveles. Y aquí ya veríamos qué ocurriría, si se da la continuación bajista o va a atacar la resistencia mayor. En el gráfico de una hora, aquí se ve con más detalle lo que está haciendo el precio ahora mismo, desde el final de la sesión del viernes, desde los mínimos, un poco pues ese rango, ¿no? El precio tuvo primero una reacción normal o en rebote que lo llevó aquí a la zona del 3.700, no llega, 20 aproximadamente, durante la sesión asiática de hoy, vuelta al ataque a los mínimos, vuelta a la zona de resistencia, otra vez para abajo. Esta zona está actuando muy bien de resistencia, está dejando aquí pues un pequeñito lateral formado por estas dos bandas mínimos anuales y aquí esta zona de los 3.720, con lo cual aquí un poco hemos marcado desde ese nivel que decíamos que estaba este impulso bajista formado por dos tramos, un primero y un segundo, pues este segundo que nace aquí es el que he cogido desde aquí en este marco de una hora como ese segundo tramo con sus retrocesos de FIBO. Fijaros que ese nivel que he comentado antes, donde hay pues cierta posibilidad de que el precio pudiera en un retroceso un poco más profundo llegar, es el 61,8% de este retroceso, de este último impulso bajista. Con lo cual aquí coincide el 61,8% del segundo tramo y el 38% del impulso completo, ¿vale? Con lo cual puede ser una zona probable, no un posible escenario de si supera los máximos del día de ir a buscar esta zona. He marcado también, sin embargo, una pequeñita resistencia aquí en los 3.740, que fijaros que lo veremos mejor en 15 minutos. Aquí hubo un desequilibrio en esa zona, ahora justamente es donde está la media de 200 en 15 minutos, con lo cual podría el precio allí encontrar resistencia dentro de que podría ser el camino a la llegada a los 3.760 o así que tenemos aquí, esa resistencia mayor, pero podría ser que el precio aquí encontrara pues un poquito de resistencia antes de llegar a la zona que contemplamos como un posible escenario. Ese sería pues un escenario, una corrección un poco más profunda, llegando en principio aquí. Si lo supera, pues yendo a buscar la resistencia mayor. Si ni siquiera rompe los máximos del día y el precio deja esta estructura de consolidación aquí en mínimos anuales y final del impulso y rompe directamente sin que llegue a corregir más, rompe los mínimos anuales, pues ya hemos comentado esos soportes siguientes, uno menor en los 3.580 y uno mayor en la zona de los 3.500 como primer objetivo. Así que ya veremos, de momento los niveles están ahí preparados, contemplamos pues esas posibilidades de escenarios o incluso como es muy reciente la llegada a los mínimos anuales, podría contemplarse un tercer escenario de quedarse el precio hoy en este rango metido entre los mínimos y los máximos del día y que el precio pues no hiciera nada, de momento pues consolidar todas las caídas y rebotar en este pequeño tramo. Esto puede ser una estructura de redistribución si finalmente perdiera el precio la banda inferior y siguiera bajando, como una zona de acumulación, al menos a corto plazo, repito, para romper la parte superior e ir a buscar resistencias pues mayores, no en esta zona, además cumpliendo tal vez incluso este patrón, ¿no?, de rectángulo más o menos hasta la zona aquí del 61,8, los 3.770 aproximadamente. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, ahí vemos como el precio también ha llegado ya casi a los mínimos del año. También aquí a la media de 200 en este marco temporal semanal ya estamos justo, he actuado también de soporte, ha confluido también esa media tan relevante y si perdiera estos niveles ahí en los 11.300 aproximadamente, pues nos veríamos tal vez llegando a esa zona de los 10.500 más o menos psicológicos, que además aquí coincide con el 61,8% de retroceso desde los mínimos del año 2020. Es una zona muy importante de soporte en el Nasdaq, los 10.500.
y luego ya veríamos, en caso de que perdiera esta zona, pues también un poco lo que hemos contemplado antes, la zona de los 10.000, número redondo importante, y niveles ahí casi cercanos a esos niveles del año 2020 antes de la caída por el tema del COVID. Bien, vamos a ver resistencias. Ahí vemos también esa caída contundente en la sesión del viernes y ese pequeñito rebote que vimos al final de la sesión, cerrando un poco por encima desde los mínimos de la jornada. La primera resistencia mayor la encontramos aquí en los 11.800, pero vamos a verlo mejor en marcos menores. Aquí también hemos marcado este impulso bajista en 4 horas, en este marco temporal de 240 minutos, aquí desde los 12.100 más o menos 50 hasta los mínimos de la jornada del viernes. Un posible escenario sería una corrección, que este además lo tiene mucho más cerca. Podríamos coger ahí, lo marcaría mejor así, a esta zona de aquí, a los 11.575 más o menos, donde aquí confluye una zona de mínimos que dejó el precio en la sesión del día 22 del jueves, pequeñito soporte. Además, el 38,2 de toda esta caída, desde los máximos aquí, de 12.150, y por tanto sería un nivel posible de llegada, y 11.500, ese número psicológico que también puede tener su relevancia. Si tuviéramos en cuenta también a estos dos tramos, ¿vale? Si cogiéramos como inicio del último tramo bajista aquí ese nivel, ahí en los a la zona de los 11.800, que lo vemos aquí, bajamos al gráfico de 1 hora, y aquí vemos esa bajada, y este nivel, ahí tenemos el 50%, 61% de retroceso de este impulso. Por tanto, un posible escenario que nos planteamos es una corrección un poco más profunda a la zona de los 11.500, 11.550, que tenemos ahí esa confluencia de retrocesos de FIBO, del último tramo bajista y del impulso mayor que hemos visto en 4 horas, de esta zona de mínimos que ahí se ve todavía más claro en este marco temporal de 1 hora, y tengamos en cuenta que para ello tiene que romper los máximos del día, que el precio ahí se ha quedado, al igual que en el otro índice, un poco encajado aquí en este pequeño rango en los mínimos, cerquita de los mínimos anuales, y si superara esta zona, pues probablemente lo lleve, pues aquí realmente sí que no tiene nada, ningún impedimento para llegar a esos 11.550 aproximadamente, donde le esperaría una importante resistencia. Si superas esta zona, pues nos vamos directos a la zona de los 11.750 y 11.800, donde tiene el 60-61,8% retroceso de este tramo bajista mayor. Así que dos niveles a tener en cuenta, al igual que en el S&P 500, si la corrección profundiza, hace una corrección más en precio, ahora lo está haciendo más en tiempo, está un poco ahí atrancado en la zona de mínimos, un pequeño rango, una corrección en precio que puede ser una zona de redistribución, un lateral para, si se perdiera, seguir bajando, o una pequeñita zona de acumulación para iniciar una fase un poco más correctiva en precio, pero de momento tendencia bajista por completo, aquí en este tipo de marco temporal de 4 horas, mientras se mantenga como resistencia la zona de los 11.800, las estructuras son plenamente bajistas. Los 11.800 aquí sería un poco el límite de esa estructura bajista en este marco temporal de 4 horas. Y en el caso del S&P 500, aquí, la zona de los 3.850, 40 aproximadamente, también tiene un poco ese límite de esa última estructura bajista. Luego ya tendríamos que ir a la zona ahí de los 3.930 aproximadamente. Así que bien, niveles ya marcados, recordemos la importancia también de niveles marcados, preparados para la sesión de hoy. Y vamos a ver si el precio nos da una ruptura de este pequeño rango que se ha formado en la jornada de hoy lunes, y hacia dónde, una corrección más profunda o una continuación de las bajadas. Veremos. Que tengáis una buena jornada, feliz trading y hasta mañana.